Aquí, al no tener un plan maestro, tampoco tenemos un gran coordinador de los responsables de esta cadena que finalmente tienen que planificar y tener una visión de ciudad. ¿Por dónde empezamos? Es decir, efectivamente, se ha comenzado muy tarde con un metropolitano, con un tren eléctrico, pero ni remotamente es suficiente. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? Vamos a ver desde el aspecto privado inicialmente cómo puede converger el esfuerzo privado con la necesidad de que tanto alcaldes, gobierno, Estado en su conjunto estén en la misma vía de solución. Don Otto. Bueno, como sector privado tenemos fundamentalmente la necesidad de servirle a la población, de servirle a la ciudad, de servirle a las personas que trabajan con nosotros. En ese gran esfuerzo queremos tener el soporte, el apoyo de la autoridad. Pero ¿qué encontramos? Que ese apoyo no se presenta. Cuando habla de la autoridad, estamos hablando de la autoridad edil, para ser específicos, todas digamos. Las autoridades. Sí. Cuando hablo de autoridad, vengo a mostrar lo que dice Carlos, no como autoridad, sino cuando muestra la gran cantidad de entidades que son autoridad. Entonces usted se enfrenta a un monstruo de 1000 cabezas. La parte de transporte, las GTUs, las autoridades que dirigen Protransporte, el alcalde municipal o metropolitano de Lima, los alcaldes municipales, las personas del Ministerio de Trabajo, la SUNAT, las autoridades que manejan las papeletas, los impuestos, es decir, el Ministerio de Transporte. Comienza usted a reportar a un monstruo de 1000 cabezas que por más que usted esté interesado en formalizar el transporte, en cumplir absolutamente con todas las normas, con todas las leyes, siempre habrá funcionarios que están buscando dónde usted falló. Eso es muy complicado. O sea, lo que usted está diciendo es que la formalidad se castiga hoy. Entre más formal usted sea, más problema es para el funcionario, porque no encuentra fallas y tiene que buscarlas porque en alguna parte está. Ahora, es absolutamente necesario para el privado pensar en la gente. La prioridad en nuestra organización es la gente. Y cuando hablo de la gente, me refiero a las personas que están al interior de la organización, como a las personas que están en el exterior, a quienes vamos a servir. Este proceso de transformación de Yuri que vimos en el video es uno de los 800 ejemplos de transformación de personas y familias que podemos mostrarle al Perú. Cada uno de esos casos son dramáticos de cómo hemos logrado rescatar personas y familias. Y estamos prestando el servicio. A las personas que llegamos con nuestro servicio se ha presentado un cambio gigantesco, inimaginable. Y es, por ejemplo, que si alguien se sube a uno de nuestros vehículos y no paga, eso es impensable en Lima. En nuestros vehículos los mismos usuarios le están diciendo, ¿por qué no paga? Súbase, pague, etcétera, etcétera. Hemos devuelto algo así como en un año 5 o 6,000 soles en los vueltos que la persona subió, pagó y no reclamó. Pero tenemos todos los sistemas de control y se le ha podido devolver a la persona ese dinero. Es decir, sí cambia,
sí cambian los usuarios y apoyan los cambios en el sistema. Entonces, lo que necesitamos es transparencia, claridad y permanencia de las políticas. De esa manera podemos cumplir y podemos servir mejor a la ciudad. Tengo dos intervenciones, una de Paloma que me está pidiendo y luego, por supuesto, el Estado va a responder, porque aquí se ha hablado que hay un nivel de castigo a la formalidad y eso es algo que tenemos que revertir definitivamente. Paloma. Sí, yo no sé si hay un castigo consciente a la formalidad, pero inconsciente desde luego. En Perú pasa una cosa que no hemos comentado hasta ahora, porque quizá entre los especialistas es obvio, pero merece la pena en un foro como este recalcarlo. Al contrario que en la grandísima mayoría de los países del mundo, en Perú el transporte está altamente liberalizado. Eso es un problema. En Perú el transporte no se reconoce como un servicio esencial público, como sí sucede en la grandísima mayoría de las ciudades del mundo. En Perú el servicio de transporte de pasajeros es un servicio privado, de acuerdo a la normativa. Sin subsidio, no solo eso, sino que es que le estamos poniendo a los operadores privados formales la responsabilidad de dar cobertura a toda la ciudad, tener unidades limpias, nuevas, ecoeficientes. Y eso, la única manera que tendrían de pagarlo sería cobrando con lo que ellos reciben del cobro de la tarifa. Pero en un contexto donde hay bolsas de pobreza, los operadores saben que no pueden poner las tarifas muy altas, porque entonces no podrían acceder los usuarios. Las tarifas son relativamente bajas. En el metropolitano son bastante altas comparado con otras, pero siguen siendo relativamente bajas para lo mucho que cuesta mantener ese servicio. Y la única manera de solucionar eso es que en Perú dejemos de tener vergüenza en reconocer que el transporte público, el transporte de pasajeros tiene que ser un transporte público y le tenemos que abrir la puerta a los subsidios. En países en desarrollo, en ciudades con un enorme potencial de crecimiento donde todavía vemos bolsas de pobreza como Lima, Trujillo, Arequipa, Piura, es indudable que hay que ayudar si queremos tener sistemas de calidad. Es indudable, hay que abrirle la puerta cuando haya capacidad fiscal, cuando se pueda, pero hay que quitarse esa venda de los ojos y reconocer que eso es necesario. Bueno, nada, yo coincido plenamente con lo que acaba de decir Paloma, efectivamente. ¿Y cuál, digamos, a través de qué tiene que pasar esta decisión para que el transporte finalmente sea asumido, por lo menos en una parte importante, por el propio Estado? Bueno, es que yo creo que el transporte sí es asumido por el propio Estado en muchas facetas. A ver, hablemos de la línea 1. La línea 1 del metro, claramente la tarifa que se paga no cubre ni siquiera el costo de operación y mantenimiento. Y eso es una locura. La tarifa de la línea 1 es $1.50 y en el metropolitano $2.50, si no me equivoco. O sea, por ahí estamos empezando con problemas. Y el costo de inversión en la línea 1 supera 6 o 7 veces al costo de inversión de un sistema de buses segregados como el metropolitano. Entonces, claramente la inversión que hace el Estado, y no acá en el Perú nada más, en el mundo, como bien lo dice Paloma, o sea, no hay tarifa en el mundo que cubra el costo de la inversión, el CAPEX de las diferentes infraestructuras de transporte masivo. Ahora, hay diferentes modos y diferentes costos. El costo, como decía, del bus es uno, el costo de un metro, de una línea elevada es otro, un subterráneo es mucho más caro y así sucesivamente. Entonces, por eso tenemos que ver. Yo tenía una presentación que desafortunadamente yo me enteré ayer de venir acá y la presentación es Sistema Integrado de Transporte Masivo, o sea, no estamos hablando solo de la red del metro, hacia una mejor calidad de vida para los ciudadanos, porque lo que buscamos es eso, ¿no? Resolverle la vida a los ciudadanos. Yo vi el video y claro, nosotros teníamos en esta presentación también un video cortito de los usuarios que hoy día usan la línea 1, que conecta Villa El Salvador, que es el cono sur, con San Juan del Lurigancho, que es el cono norte. Y ahí hay una situación particularmente excepcional. Hemos estado analizando cuál es el efecto que ha tenido la línea 1. Claro, pues el primer tramo de la línea 1 en la zona sur fue un tramo en superficie, y de ahí que generamos una barrera.
¿no? En el Cono Norte, en San Juan del Lurigancho, el metro es elevado y ahora ha habido un desarrollo comercial, inmobiliario, Claro. tremendo, que mucha gente que vive en Villa El Salvador o San Juan de Miraflores hoy día toma el metro, la línea 1 y en 46 minutos atraviesa la ciudad de sur a norte y está en San Juan del Lurigancho, y ahora han puesto ahí sus estudio de abogados o su local de dentista o lo que fuera. Y les ha mejorado la vida, pero claro, Se ha convertido en un polo de desarrollo. a una pequeña cantidad. ¿Y cuál es el problema en la ciudad de Lima? La ciudad de Lima es una ciudad, como bien decía Otto, particular, es muy grande. Tenemos una alta densidad en la zona media, ¿no? En el centro, donde estamos ahora, pero hacia los extremos es la densidad muy baja, o sea, está totalmente, y eso complica el generar un sistema de transporte articulado y lo hace incluso hasta más costoso. Entonces, claro, por eso es que nosotros, y lo que está haciendo este gobierno, y de repente de forma silenciosa hasta ahora, pero que la idea es empezar a dar a conocer esto, es, claro, este gobierno trabajamos en el proyecto de ley de ATU, que fue de la Autoridad Única del Transporte, que fue presentado por el Ejecutivo al Congreso de la República y que sabemos que tiene muy buen apoyo en el Congreso y esperamos que sea aprobado en el Congreso prontamente, pero no estamos quedándonos de brazos cruzados por este tema de los repartos competenciales. Estamos y hemos venido trabajando, de hecho, de la mano con los organismos multilaterales para hacer una licitación internacional de un plan maestro para Lima y Callao con una visión del 2050, que en realidad es un conjunto de múltiples estudios, o sea, porque como decimos, no tenemos estudios de integración tarifaria, no tenemos sistema integrado de recaudo, no tenemos estudios de inserción urbana, o sea, tenemos que construir un sistema de transporte en una ciudad que ya está consolidada. Así es. Bueno, hemos pasado obviamente de la tiranía de los sindicatos en los años 80 a la liberalidad completa, Exacto. porque hubo mucha gente que se quedó en la calle después de los paquetazos conocidos en los 90, que era además una medida temporal, no permanente, y finalmente nos hemos convertido hoy en lo que somos, en el transporte masivo y privado. Pero, como también somos un país digital, hay preguntas en el Internet y hay gente que quiere preguntar específicamente porque sí, es un actor importantísimo. Creo que podemos tener la pregunta. A ver, ¿cómo se logra que la prioridad en el transporte sea el peatón, luego el ciclista y finalmente los automóviles y los buses? Fabiola Merced nos está preguntando eso y quizás Zoe podemos empezar por ahí, pero también contrastar con las opiniones que se han dado en los temas anteriores. Sí, no, justo creo que también voy a regresar a este punto que tiene que ver con la planificación de la ciudad y para dar la priorización a los peatones y a las ciclistas sobre los carros y los buses, ¿no? Y un ejemplo que les puede dar donde sí esto está pasando, a lo menos hemos apoyado la ciudad de Cusco con su plan de movilidad urbana, y este plan empezó primero con su plan de desarrollo urbano y esto fue como una base, y en base de este plan, priorizando y sabiendo también que la ciudad de Cusco es una ciudad de patrimonio cultural también y que tiene realmente, se puede caminar o ir en bici dentro de media hora desde un lado de la ciudad a otra. Entonces se priorizó estos modos de transporte y también áreas como Plaza de Armas, ¿no? para peatonalizar. Entonces, eso es un ejemplo, claro, les toca ahora implementarlo, es bien importante. O sea, es una especie de plan piloto. Sí, okay. Es un plan y toca implementarlo, pero eso fue financiado con apoyo del Banco Mundial, con esta visión de tener una ciudad más sostenible usando diferentes modos, pero en base de este plan, la visión de cómo quieren ver los ciudadanos hacia el futuro la ciudad de Cusco, que tiene este patrimonio cultural especial, ¿no? Y solo quería tocar un tema que ustedes estaban mencionando, ese problema también que vimos en el video,
que sí, que no hay mucha, Lima es muy monocéntrico en términos de dónde están los negocios y la gente siempre están haciendo viajes bien largos. Y también Carlos mencionó la genera, ¿no?, de negocios y cosas alrededor de esta estación del metro. Creo que una cosa para poner en la mesa, una solución para pensar, para evitar tantos viajes muy largos y para generar más centralidades en la ciudad es el metropolitano y el metro. Y muchas ciudades en otros países han hecho esto. Entonces, si hay una estación, hay una área de influencia alrededor y el valor del suelo aumenta o incrementa, ¿no?, con esta infraestructura. Y los municipios tienen que capturar este valor usando su catastro actualizado y pueden usar eso para invertir más en infraestructura y infraestructura de ciclovías, cosas para llegar al metro, pero también para generar densidades y más comercio y vivienda. Entonces, uso mixto. Eso es una cosa que realmente creo que hay que investigar más aquí en Lima. Planes inmediatos y a futuro, de aquí al 2021. Otto. Para el uso de la bicicleta y del peatón y la integración con sistemas de transporte masivo, es fundamental entender que los sistemas de transporte masivo deben usarse fundamentalmente para viajes largos. Y coincide exactamente, en cada una de estas estaciones debe desarrollarse la infraestructura necesaria, suficiente para el uso de las bicicletas y las veredas para los peatones. Un ejemplo del inicio grande de esta transformación en Bogotá se dio con Transmilenio cuando se diseñan 388 kilómetros de una red de troncales que podría movilizar esa ciudad con 4 o 5 mil buses únicamente, pero se integraba toda la ciudad a través de bicicletas y a través de veredas para peatones. Ese plan original que estaba diseñado en 7 fases, solo va en la tercera fase, se paralizó durante 12 años, pero se lograron construir ya 150 kilómetros de troncales y 320 kilómetros de vías para las bicicletas. El incremento hoy en el uso de la bicicleta en Bogotá es gigante. Cuando comenzamos Transmilenio hace 18 años, el 3% de los viajes se desarrollaban en bicicleta. Hoy podemos estar hablando de un orden de 10% de los viajes. Eso es una cantidad gigante de personas que usan este medio. Ahora, hay que ver distancias. Las distancias en Bogotá son cortas con respecto a lo que hay en Lima. No podemos pensar que usted se desplace 50 kilómetros dentro de la ciudad de Lima en una bicicleta para ir a la universidad o para ir al trabajo. Pero como tenemos una Lima que es una sumatoria de ciudades, de municipalidades, sí, dentro de esas municipalidades sí lo podemos lograr. Es algo que estamos haciendo con nuestras líneas de transporte tradicional, no metropolitano, con el Grupo Express, donde tenemos la promoción del uso de la bicicleta, tenemos bicicleteros en muchas de nuestras estaciones, hemos construido estaciones para tener bicicletas, cuidamos esas bicicletas y las personas que usan nuestro sistema van y vienen de sus casas en la bicicleta. Entonces, eso tenemos que desarrollarlo en todo Lima, debemos multiplicarlo. Somos muy pocos, somos muy pequeños, tenemos 3 líneas únicamente con este sistema, pero debemos lograrlo. Así como transportar las bicicletas en los mismos vehículos. Eso hay que lograrlo, hay que llegar a eso. De acá al 2021, ¿cuál es la capacidad de crecimiento de esta red del metropolitano? En forma concreta. De aquí al 2021 en número de pasajeros. Tengo que decirle que es nula. Nula. Nula el análisis, porque no hay ninguna política
no hay nada que le permita a usted continuidad para crecer un negocio, entonces usted no puede invertir en algo que es incierto. Hoy en las rutas tradicionales hay permisos, autorizaciones que se vencen ahora en julio. ¿Qué va a pasar de ahí en adelante? No lo sabemos. Ok. Paloma. Sí, mira, yo quería aprovechar la oportunidad para decir dos cosas. El problema en Lima lo tenemos que pensar aparte del problema en las otras ciudades. Y no nos podemos olvidar de las otras ciudades, y me gustaría resaltar el trabajo de CAF específicamente en Arequipa y más recientemente en Trujillo y en Piura. ¿Y qué cosas hemos aprendido? Nosotros ahora mismo estamos financiando un plan maestro de movilidad urbana sostenible en Piura y un estudio de factibilidad para un corredor de transporte urbano en el eje norte-sur de Trujillo. Algo que nosotros hemos visto en todas las ciudades peruanas es que, a diferencia de otras ciudades de la región, no hay datos, no se recogen datos de demanda. Para los no iniciados en el sector, los datos de demanda son hacer encuestas en la calle, hacer aforos de vehículos, para construir un modelo de demanda, saber cómo se mueve la gente hoy y cómo se va a mover a futuro. Lima tiene uno bastante desactualizado y me consta que hay esfuerzos para actualizarlo, pero al menos lo tiene. Arequipa ha hecho sus esfuerzos y ahora con estos estudios de CAF, Trujillo y Piura también los van a tener. Eso es una parte fundamental de la planificación, porque eso nos va a permitir que cuando lleguen, por ejemplo, iniciativas privadas o iniciativas públicas, estén sustentadas sobre datos sólidos. El problema en Lima es diferente si hay datos. Yo creo que de aquí al 2021 otra venda que nos tenemos que quitar es la de reconocer que las inversiones que hacen falta son gigantescas. Gigantescas. Cada línea de metro vale miles de millones de dólares. No es que estén sobredimensionadas, porque sí, a veces sí hay temas sobredimensionados, como Carlos sabe y él mismo ha visto. Pero la verdad es que cuando uno analiza los costos, por ejemplo, de la línea 2 a la parte más pequeña del costo, a los costos unitarios, el proyecto no es especialmente caro, o sea, los costos unitarios del proyecto no son tan caros. Simplemente es un proyecto muy importante. Ese y todos los demás se necesitan muchísima inversión. Y eso va a ser un reto para el gobierno, y aprovecho que está recién llegado el presidente. A propósito, iba a decir un aplauso al presidente de la República que acaba de llegar, Martín Vizcarra, que además de transportes y comunicaciones, conoce bastante y sabe en qué lío estamos todos los peruanos metidos y que estamos tratando de lograr conseguir soluciones. Bienvenido, señor presidente. Así es. Carlos. Bueno, a manera ya de ir aterrizando conclusiones. Sí, totalmente. Mencionabas el tema digital que salía de la pregunta y tiene mucho que ver con lo que acaba de mencionar Paloma, ¿no? Efectivamente, en Lima se hizo un estudio de demanda hace muchísimos años que está totalmente desactualizado, que no sirve, se hacía con encuestas manuales y hoy día necesitamos un estudio de demanda correcto de toda la ciudad de Lima. De hecho, hemos contratado un estudio de Big Data con Telefónica del Perú, cuyos resultados debemos tenerlos prontamente, para que en base al uso de la telefonía celular, porque se registran, vamos a poder ver cómo se mueve toda la gente en la ciudad de Lima con una visión macro. Y eso se va a complementar obviamente con el estudio de demanda que se va a contratar dentro del plan maestro, porque es información complementaria. Ahora, ¿cómo se venían desarrollando los proyectos de las líneas del metro? Desafortunadamente se venían desarrollando con una visión aislada, como si cada línea de metro fuera un proyecto independiente, o sea, no se habían estado desarrollando con una visión de red, con una visión de integralidad. Entonces, claro, si seguíamos bajo ese camino, vamos a terminar con 7 concesionarios distintos, con 7 tecnologías de trenes distintos, con 7 patios talleres, entonces con 7 sistemas, tarjetas de recaudo, y eso es una locura. Lo que tenemos que pensar es, la integración tiene que ver con eficiencias y tenemos que ver cómo hacemos que las líneas de metro compartan infraestructura, compartan patios talleres. En Ciudad de México tienen 12 líneas de metro y solamente tienen 3 patios talleres donde hacen el mantenimiento mayor de los trenes. Entonces, claro, hay que buscar esa solución de integración, pero nuevamente tampoco hay estudios de cómo captar ingresos no tarifarios, y en el mundo los metros, para mantener las tarifas adecuadas al servicio del ciudadano, buscan generar ingresos a través de la gestión de los locales comerciales, la plusvalía que se genera alrededor de las estaciones, la publicidad. Entonces, tenemos que mirar el sistema de transporte masivo con otra visión, con otra mirada.
y tenemos que hacer, son múltiples acciones, o sea, que tenemos que realizar para lograr tener en un mediano plazo un sistema de transporte al servicio del ciudadano, eficiente, y como bien dice Paloma, o sea, cada ciudad tiene su realidad. En el Ministerio de Transportes efectivamente se viene trabajando en las ciudades intermedias, como le llaman, ¿no? Pero también tenemos que aprender de los proyectos que hemos hecho. Hemos hecho 2 proyectos, la línea 1 y la línea 2 que está en construcción y que sin duda, con todas las dificultades que ha tenido, estamos tratando de sacarla adelante. Desafortunadamente los plazos... ¿Sale o no sale ya para darlo como titular? ¿Está destrabado o no está destrabado? El ministro de Transportes en su presentación el día martes en el Congreso de la República ha indicado que estamos próximamente para cerrar una adenda 2 con la línea 2, valga la redundancia, que sincere los plazos. ¿Cuál es el problema de la línea 2? Que es un proyecto que como tiene 4 años de atraso, ¿no? Estamos al 20% de ejecución y los cronogramas de obra y todo lo que existía en el contrato ya está desfasado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es trabajar en sincerar los plazos para tener el proyecto, y lo que queremos es que para el 2021 poner un tramo un poco más largo que el del 1A, que son solo 5 kilómetros, en operación comercial al servicio del ciudadano. Ese es el compromiso, ¿no? Hoy. Ese es el compromiso del ministro. Y para terminar con los estudios de viabilidad para licitar la línea 4, esperamos el próximo año sacar la licitación, y la línea 3, reformular los estudios de factibilidad para mejorar aquellos aspectos que se han identificado con parece problemas, aspectos ¿no? insalvables, ¿no? Que vienen de atrás. Pero salvaremos. Todo se puede corregir con voluntad y con trabajo coordinado, ¿no? Muy bien. Para concluir, las conclusiones finales en un minuto, en realidad, porque estamos sobre la hora. No, creo que ahora nos toca trabajar. Realmente hemos escuchado muchos problemas, muchos temas que tienen que ver realmente, como dije antes, de la gestión de las ciudades en el Perú. Entonces, como recomendación, creo que para fortalecer realmente las capacidades de los municipios, para mejorar su planificación y sus catastros, para realmente gestionar mejor también los recursos, los sistemas de transporte, invertir más para que sean integrados, y también para pensar en mejorar la planificación futuro de la ciudad. Y creo que también necesitamos un champion, ¿no? Un campeón, realmente para liderar esta visión y retomar la idea de no solo un plan maestro de transporte, a lo menos para Lima, pero para tener este plan maestro o plan metropolitano, no para Lima y Callao. Porque realmente somos Lima como ciudad, pero somos 43 alcaldes más Callao, ¿no? Cada uno tiene su propia frontera. Tiene su propio territorio, competencias, y está bien, pero hay que coordinar cosas y eso va también a tener un impacto para mejorar el flujo de tráfico y el tránsito. Muy bien, tenemos que buscar ese supercampeón y en realidad todos vamos a estar agradecidos en mejorar la gestión, en integrarnos, en tomar las decisiones, en pisar los callos que haya que pisar, señor presidente, y finalmente tener la posibilidad de ser un país viable a través de un sistema organizado de transporte masivo y transporte privado que sobre todo piense en el ciudadano que está como peatón, como ciclista, como conductor, y que seamos solidarios, empáticos y tengamos la posibilidad de vivir en un país mejor.